Bueno, el gobierno del Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito, Raquel Serur. Las autoridades de ese país pues invocaron el principio de no intervención en asuntos internos por parte de otra nación, por lo que la embajadora mexicana tendrá que salir de ese país. Bueno, este hecho es resultado de las declaraciones del presidente López Obrador. ¿Qué dijo el presidente? Bueno, pues dio a entender que el actual presidente, Daniel Noboa, remontó como candidato en las elecciones gracias al asesinato del rival, Fernando Villavicencio, a manos del crimen organizado. En su mañanera de este viernes, el presidente negó romper relaciones diplomáticas con Ecuador. Le preguntaron, oiga, ¿va a romper relaciones diplomáticas? Dijo, no, además de que va a enviar un avión de la Fuerza Aérea para traer a la embajadora. Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Vamos a ir a buscar a Raquel Serur. Hoy di instrucciones para que nos ayuden las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, y se traiga a nuestra embajadora, a Raquel Serur, porque le dieron 72 horas para que abandonara Ecuador. Bueno, vamos a platicar precisamente de este tema con la analista internacional Brenda Estefan, que, bueno, pues saludo con mucho gusto como siempre. ¿Cómo estás, Brenda? Muy buenas tardes. Estimada Lumpita, muy buenas tardes. Siempre un gusto estar en tu programa. Oye, pues, ¿cómo ves esta situación que estamos atravesando en estos momentos entre México y Ecuador por las declaraciones del presidente López Obrador, que ha sido un presidente que ha señalado que él no interviene en cuestiones internas de otros países? Pues el tema, Lupita, es que el presidente desgraciadamente ha utilizado el principio de no intervención consagrado en nuestra Constitución de manera intermitente, es decir, él opina cuando así le conviene a su visión ideológica y calla también cuando prefiere callar para ser solidario con alguien que es afín ideológicamente a él. Entonces hemos visto cómo a pesar de las enormes violaciones a los derechos humanos en países como Nicaragua o como Venezuela o Cuba, el presidente calla. Y cuando hay algún interés político para que él hable, como en el caso de Ecuador o en el caso de Bolivia, entonces no solamente habla, sino que habla de manera incisiva sobre lo que sucede en estos países, provocando pues lo que ya hemos visto, que 3 embajadores de México en América Latina hayan sido declarados persona non grata. En ningún sexenio en la historia de nuestro país había sucedido esto. Se acumula al caso que estabas mencionando, que es el más reciente de Ecuador, pues los anteriores de Perú y Bolivia. Ya son 3 los embajadores declarados persona non grata en este sexenio, Lupita. Ahora, Brenda, llama también la atención que pues el que fuera ex vicepresidente, el señor Glass, que está refugiado ahí en la Embajada de México en Quito, pues ahora hace apenas unas horas el gobierno de nuestro país o el presidente ha señalado que puede venir a México. ¿Tú cómo ves este tema? Pues el tema es que no hay que confundir la tradición de asilo que México históricamente ha tenido. Hay que recordar que con la Guerra Civil Española México abrió las puertas a los españoles que vinieron de manera copiosa a nuestro país y desde entonces se entendió pues que México tomaba esa posición, pero que también obtenía a cambio de ello algunos beneficios. Desde luego, una mayor inversión, universidades que digamos, se beneficiaban de tener estos perfiles dentro de sus filas, en fin. Y a partir de eso, del siglo pasado, de la década 30 del siglo pasado, México pues ha tenido esta tradición de asilo. Sin embargo, en esta administración lo que hemos visto es que se abre asilo a personas que enfrentan juicios de corrupción bien, pues bien sólidos en sus países. Es el caso del vicepresidente Glass, hombre cercanísimo al expresidente Correa, que enfrenta en su país pues juicios por corrupción y malversación de fondos. Y lo que hacemos en México es abrirle las puertas no a quienes son víctimas de un régimen político totalitario como fue en el siglo pasado, sino a quienes están enfrentando un juicio por corrupción en sus gobiernos. Es una declaración esta que pues podemos tomar a la ligera cuando se dice México lamenta la declaración de persona non grata a la embajadora
que estaba allá en Ecuador. ¿Con esto nos conformamos y ya se debe cerrar este capítulo, Brenda? Pues desgraciadamente, Lupita, el problema es que este es uno de muchos capítulos. Si fuese solamente este capítulo, bueno, pues uno podría ponerse a analizar el caso en específico, pero cuando vemos que a lo largo de este sexenio hubo una carta del presidente en donde llamaba a los parlamentarios europeos borregos, ha habido una cercanía impresionante del presidente con regímenes pues autoritarios en la región, particularmente con las tres dictaduras que hay en América Latina, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y si, por ejemplo, vemos el caso de otros líderes de izquierda en la región, como el caso de Lula da Silva en Brasil o el caso del presidente Boric en Chile o incluso Petro en Colombia, vemos cómo ellos han tomado distancia, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Venezuela. No defienden lo que sucede en Cuba. Sin embargo, en el caso del presidente mexicano, sin importar que hagan estos regímenes autoritarios, él los defiende y los defiende de cara al mundo incluso y los invita a estar presentes en las celebraciones de México, en las celebraciones de Estado. Y bueno, eso sumado al coqueteo que tiene este gobierno con Rusia a pesar de la invasión a Ucrania, la invasión a un país soberano reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. De forma que el problema no es un episodio, sino la acumulación de ellos que hacen pues que un país con una notable tradición diplomática como México pues esté hoy pasando por horas sombrías en la diplomacia. Y además hay declaraciones de familiares, ¿no?, del candidato asesinado de Fernando Villavicencio, entre ellos su esposa, que le pide al presidente de México y qué necesidad se tenía de que guarde silencio. Sí, 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 justamente eso sorprende, ¿no? Que él siempre está argumentando que no interviene en los asuntos de otros países y hoy vemos cómo incluso la familia del ex candidato presidencial que fue asesinado, pues se queja de la intervención del presidente. Entonces, el pleito que vimos con el presidente argentino, con Milei, Ujú. más allá de que, bueno, de Milei hay que tomar las cosas de quien vienen también, pero el tono en el que se hablan, pues nos habla de una falta de respeto total por la investigación presidencial, por la diplomacia, cuando vemos cómo se maneja en el mundo los estadistas, que cuando están en desacuerdo con otros países o con otros estados, bueno, quizás tienen algunas palabras duras, pero nunca en este tono de patio escolar, como el pleito que trae el presidente López Obrador con el presidente Milei de Argentina. Y llama la atención porque además son países con los que México como país, como estado, tiene buenas relaciones. Lo mismo sucede con Ecuador, con Colombia, con países que con Perú, con países con los que pues el presidente ha tenido conflictos diplomáticos, pero que en la realidad el Estado mexicano tiene buenas relaciones. La diplomacia, para hacer realmente una política exterior, tiene que tener una visión de Estado y no una visión de una persona o de un grupo de personas en el poder. Tiene que defender los intereses de México y los mexicanos para verdaderamente ser llamada política exterior. Y quienes dicen que esto no importa, que Ujú. realmente no tiene ningún impacto para los mexicanos, se equivocan, Lupita. La política exterior es avanzar los intereses de México y los mexicanos en la esfera global. Quien no lo entiende así, no entiende realmente la trascendencia de esto. Muy bien, pues Brenda, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Hasta luego.